Muy bien. Ya ustedes han revisado en su sesión que tienen colgada en el aula virtual lo que corresponde a las biomoléculas esenciales de las cuales nuestro organismo se sirve para su función biológica normal. Entonces vamos a tener una de esas biomoléculas en este momento que vienen a ser los carbohidratos. Los carbohidratos, como su nombre lo dice, son compuestos de tipo ternario, puesto que están formados por tres elementos biogénicos normales, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Esos tres bioelementos también los vamos a encontrar nosotros en proteínas, los vamos a encontrar en los lípidos y los vamos a encontrar en los ácidos nucleicos. Pero estos tres elementos los encontramos generalmente en carbohidratos y rara vez encontramos en carbohidratos o son especiales las especies que pueden contener otros elementos, a menos que sean estructuras de carbohidratos complejos o fusionados a otras moléculas dependiendo de la función biológica que estos vayan a cumplir o desempeñar en el organismo. Entonces vamos a tener los carbohidratos, dice, ¿no? Y su nombre dice carbohidrato. Inicialmente se consideraban que eran especies que contenían carbono y contenían moléculas de agua. De ahí el nombre carbohidrato. Pero también se les conoce con el nombre de glúcidos, que significa azúcares o dulces, o gelúcidos, o hidratos de carbono, ¿no? O simplemente azúcares. Entonces vamos a tener nosotros a los carbohidratos. Entonces, en la definición de carbohidrato, vamos a ver, dice, como les indiqué, moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, son muy solubles en agua cuando son de estructuras pequeñas, pero cuando su estructura se vuelve muy compleja, se vuelven insolubles. ¿Cómo demostramos esto? Muy fácil. Si ustedes en la mañana se levantan y ponen una cucharada de sacarosa en su café, van a ver que se solubiliza rápidamente. Agitan y se vuelve soluble. Pero ustedes colocan un poco de almidón en una taza con agua, en una taza con café, el almidón no se solubiliza a menos que ustedes modifiquen la temperatura, ¿no? Entonces, se vuelven insolubles en agua a temperatura ambiental a medida que se vuelven más complejos. Se van a clasificar de acuerdo a la cantidad de carbonos. Claro, vamos a tener carbohidratos de 3 átomos de carbono, el más pequeñito, que es el gliceraldehído, dice, ¿no? Y vamos a tener nosotros carbohidratos en su estructura más simple como monosacáridos, que van de 3 átomos de carbono hasta los 7 átomos de carbono, siendo los más distribuidos, los más reconocidos, los más usados, los que tienen 6 átomos de carbono, ¿no? También se les puede clasificar por el grupo funcional que tienen adherido. Claro, les indicaba ayer en los que estuvieron conmigo en seminario que los carbohidratos pertenecen a dos familias químicas que vienen a ser los aldehídos y las cetonas, y que las reacciones que presente un aldehído y las reacciones que presente una cetona se vuelven comunes en algunos casos para la estructura de los carbohidratos, sobre todo una reacción que marca la diferencia entre un aldehído y una cetona, que es la reacción de oxidación. Solamente los aldehídos presentan la reacción de oxidación y por consecuencia son agentes reductores. Las cetonas no son sensibles a este proceso. Por consecuencia, vamos a ver más adelante que también dentro de los monosacáridos y disacáridos vamos a encontrar azúcares reductores y azúcares que no son reductores. Entonces ya saben por qué. Químicamente, entonces, son derivados aldehídicos o cetónicos. Tienen una fórmula general que corresponde a CnH2nO, que es la molécula de agua, N veces, ¿no? Donde N siempre es un número entero. Los glúcidos pueden sufrir reacciones diversas para generar estructuras complejas para cumplir funciones biológicas específicas. Y estos pueden reaccionar, por ejemplo, con los grupos amino, y son procesos de aminación, o se pueden esterificar con el ácido sulfúrico o con el ácido fosfórico. Generalmente lo hacen dentro del grupo o dentro de la estructura biológica con el ácido fosfórico, formando, por ejemplo, glucosa fosfato. O vamos a tener también la estructura del ácido fosfórico más adelante en las moléculas de los ácidos nucleicos, formando los nucleótidos. Pero el ácido fosfórico en este caso para la glucosa lo que va a hacer es fijarse en ella para darle cierto tipo de características. En función de estos sustituyentes, entonces, podemos contener adicionalmente a lo que ya les indiqué, que es carbono, hidrógeno y oxígeno, podemos obtener dentro también de la estructura de algunos carbohidratos especiales nitrógeno, azufre y fósforo. En su clasificación podemos clasificar a los glúcidos, gelúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono o azúcares en dos grupos, en osas y en óxidos. Las osas vienen a ser los monosacáridos y los monosacáridos pueden clasificarse a su vez por la cantidad de carbonos en triosas, si tienen 3, tetrosas, si tienen 4, pentosas, si tienen 5, hexosas, si tienen 6.
Pero los monosacáridos también a su vez pueden clasificarse funcionalmente en aldosas y en estructuras de cetosas, es decir, aquellas que sin importar la cantidad de carbonos que tengan, tienen grupo aldehídico, y aquellas que sin importar la cantidad de carbonos que tengan, tienen grupo cetona. En los óxidos vamos a encontrar nosotros dos grupos, los holócidos y los heterócidos. Cuando hablamos de un holócido, cuando hablamos de un oligosacárido, los oligosacáridos generalmente pueden tener hasta 10 unidades de monosacáridos ligadas. Los comunes o los más conocidos son aquellos que están compuestos por 2 unidades de monosacáridos y los llamamos nosotros disacáridos. Y ahí tenemos nosotros dentro de los disacáridos un grupo al que llamamos la masa. ¿Por qué llamamos la masa? Porque es lactosa, maltosa y sacarosa. Son los 3 disacáridos comunes. Dentro de los polisacáridos vamos a tener los homopolisacáridos, aquellos que tienen unidades estructurales repetitivas idénticas, y los heteropolisacáridos, aquellos que tienen dentro de su composición unidades que no son repetitivamente idénticas, que pueden haber diferencias entre ellas. Los heterócidos son los glúcidos, es decir, los carbohidratos que conocemos, más otro componente distinto. Entonces acá vienen las estructuras ligeramente complejas. Por ejemplo, glucosa con lípido, glucolípido. Glucosa con proteína o glúcido con proteína, glucoproteína. Entonces ya vienen las conjugaciones dentro de los heterócidos. Muy bien. Entonces vamos a tener los carbohidratos, su clasificación, por qué están definidos, ¿no? Permítame movilizar esta diapositiva. Caramba, no me obedece. Ya está. Vamos a tener nosotros, le decía, dentro de la estructura de los carbohidratos, la estructura de las aldosas, porque están formadas funcionalmente por un grupo aldehídico, la estructura de las cetosas, porque tienen un grupo cetónico. En la estructura, por ejemplo, de las aldosas, vamos a encontrar esta aldosa, que es la más común, la que nuestro organismo utiliza para sus funciones vitales, que viene a ser la glucosa. Tenemos la D-glucosa. Vamos a tener 6 átomos de carbono y la cabeza de esta estructura es un grupo aldehídico. Y vamos a tener que el resto de la estructura, el carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, vienen a ser estructuras que tienen grupos oxidrílicos. En el caso de su antagónica, que es la cetona, que de 6 átomos de carbono, tenemos la D-fructosa. Vemos que en el carbono 1 hay grupo alcohólico, en el carbono 2 se presenta el grupo carbonilo, por eso hablamos de cetona. Luego en el carbono 3, 4, 5 y 6 vemos grupos oxidrílicos. Les hago una consulta. Los grupos oxidrílicos, es decir, los que tienen oxígeno, hidrógeno, ¿qué tipo de enlace intermolecular son capaces de formar? A ver, chicos, ¿qué tipo de enlace intermolecular será capaz de formar el grupo OH? Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno, correcto. Si ustedes observan, estas especies tienen varios grupos OH, significa que pueden entablar varios enlaces puente hidrógeno. Es por eso que podemos explicar que estas las encontramos en estado sólido. Y como ellas pueden formar enlace puente hidrógeno consigo misma, también lo pueden hacer con el agua. Por lo tanto, son altamente solubles en agua, porque tienen varios puentes hidrógeno que pueden entablar, más la polaridad del grupo carbonilo que está presente en cada una de ellas, ¿no? Entonces tenemos la D-glucosa y la D-fructosa. Ahora, ¿por qué la llamamos D? En la literatura antigua se clasificaban a estas estructuras en función del gliceraldehído, y entonces se decía D o se decía L, y le decían dextrógiro y levógiro. Dextrógiro cuando mandaba la luz polarizada a la derecha, y levógiro cuando mandaba la luz polarizada a la izquierda. ¿Qué es la luz polarizada? Es la luz convencional que nosotros tenemos en el día, pero esa luz que tenemos es una luz compuesta. Es decir, vienen varias longitudes de onda. Si lo decimos de otra manera, es como el arco iris fusionado, ¿no? Si nosotros descomponemos la luz que recibimos en un espejo, vamos a ver nosotros la descomposición de esa luz convencional, y la vamos a ver nosotros, que va a estar descompuesta en los 7 colores del arco iris. ¿Cuándo se convierte en polarizada? Cuando esa luz convencional de una fuente específica atraviesa un lente y se homogeniza, es decir, adopta una sola longitud de onda promedio. Esa luz polarizada, al chocar con moléculas como glucosa o al chocar con moléculas como fructosa que están en solución, van a hacer que esa luz se desvíe a la derecha o esa luz se desvía a la izquierda. Y por eso hablaban dextrógiro y levógiro. De ahí la letra D. En la actualidad, la letra D
o la letra L ya no significan giro. La letra D sirve para ubicar el grupo OH en el penúltimo átomo de carbono. Y acá lo tienen ustedes. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. El carbono 5 es el penúltimo átomo de carbono. Tiene el OH a la derecha, de ahí que es D. Tenemos la fructosa. Contamos el penúltimo átomo de carbono. Tiene el OH a la derecha, se llama D. Pero si este OH hubiera estado hacia el otro lado, no hubiera sido D, hubiera sido L. Pero ni D ni L me indican hacia dónde manda la luz polarizada. Podría tener una D positivo, positivo, se va a la derecha. Podría tener una D negativo, negativo, se va a la izquierda, pero sigue siendo D. Entonces, en la actualidad ya no son las letras D y L las que indican hacia dónde se va la luz polarizada, sino los signos positivos o negativos. Entonces ya tenemos nosotros los grupos y la estructura más o menos de lo que vienen a ser los carbohidratos comunes como la glucosa y la fructosa. Vamos a darle paso a la siguiente diapositiva. Disculpen un momentito que está un poquito lento el sistema. Ya está. Entonces vamos a tener nosotros la estructura de las aldosas, ¿correcto? Todas aquellas que tienen grupo funcional aldehídico. Entonces vamos a tener nosotros aquellas que tienen grupo funcional aldehídico y les indicaba que la más pequeña de todas viene a ser el gliceraldehído. El gliceraldehído que no es otra cosa más que una aldotriosa. Luego del gliceraldehído, que es el de 3 átomos de carbono de forma D, ¿sí? De forma D, surgen dos que vienen a ser la eritrosa y la treosa. En función de él se aumenta un átomo de carbono y tengo uno de 4 que es la eritrosa y la treosa. Siguen siendo D, puesto que la estructura del gliceraldehído es D, tiene el OH a la derecha. Luego, si incrementamos un átomo de carbono más, vamos a tener nosotros a la ribosa y a la arabinosa, a la silosa y a la lisosa, que son aldopentosas, tienen 5 átomos de carbono. Luego de ellas vamos a tener nosotros a la alosa, a la altrosa, a la glucosa, a la manosa, a la gulosa, a la idosa, a la galactosa y a la talosa, que vienen a ser aldohexosas. Y si ustedes observan, están pintadas de azul. Las he pintado para resaltarlas. Tenemos la ribosa, una aldopentosa importantísima porque forma parte de la estructura del ácido ribonucleico. Tenemos nosotros la glucosa, que es el azúcar que siempre nuestro organismo va a asimilar en los procesos metabólicos, en la glicólisis, en el ciclo de Krebs, para generar la energía que el organismo necesita. Vamos a tener nosotros la galactosa, ¿sí? La galactosa que la encontramos nosotros en la leche, ¿viste, no? Y la galactosa también está ligada a algunas enfermedades como la galactosemia, por ejemplo, ¿no? Tenemos la manosa, que es una estructura constituida por 2 glucosas. Entonces vamos a tener nosotros la estructura de las aldosas. Ahora, fíjense, todas son de tipo D. Significa que si ellas son de tipo D, deben tener una hermana idéntica, que es de tipo L, ¿sí? Si nosotros nos miramos al espejo, si ustedes se miran al espejo, lo que van a observar ahí es su imagen, ¿correcto? Pero si ustedes esa imagen en el espejo la dejan capturada, voltean el espejo y tratan que su oreja derecha caiga en el mismo lugar donde ustedes originalmente la tienen, ¿eso se cumple? ¿Se cumplirá? A ver, les pregunto. Si ustedes se miran al espejo, congelan la imagen del espejo, le dan la vuelta, ¿su oreja que estaba en el lado derecho caerá en el lado derecho donde ustedes se encuentran? No. ¿Sí o no? No, porque la imagen que tengo es la inversa, ¿correcto? Entonces, esa imagen que yo tengo en el espejo para mí no existe, pero para todas estas especies que ustedes tienen acá sí existe. Así como tengo el D-gliceraldehído, existe el L-gliceraldehído. Así como tengo la D-eritrosa, existe la L-eritrosa. Ustedes habrán visto en las diapositivas del profesor de Lima que les ha colgado, dice, estimar el número de estereoisómeros. ¿Cómo estima el número de estereoisómeros? Dice, es 2 a la N, donde N, dice, es el carbono quiral. ¿Qué es un carbono quiral? Es un carbón asimétrico, cuyas uniones a su alrededor ninguna es idéntica. Entonces, fíjense, si yo me voy al gliceraldehído, el gliceraldehído tiene un solo carbono quiral, el que está en medio. Si él tiene un solo carbono quiral, entonces el número de estereoisómeros para él es 2 a la 1. Y si es 2 a la 1, tiene 2 estereoisómeros. ¿Cuáles son?
el D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído. Ahora, si yo me voy a especies de 4 átomos de carbono, yo observo, ¿cuántos carbonos asimétricos tiene? Ah, los que están en medio, 1, 2. O sea, en carbohidratos es fácil identificar el número de carbonos quirales. Yo tengo aquí 1, 2 carbonos quirales. ¿Cuántos estereoisómeros espero que tenga? A ver, chicos. 4. 4, correcto. Ahora, yo digo, tiene 4. Si yo te preguntara cuáles son, yo diría, es la D-eritrosa, la D-treosa, la L-eritrosa y la L-treosa. Ahí están los 4, ¿correcto? Yo le pregunto, ¿cuántos estereoisómeros espero que tenga la glucosa? ¿Cuántos carbonos quirales tiene? 16. Exacto, tiene 4 carbonos quirales. 1, 2, 3, 4. ¿Correcto? Muy bien, entonces digo 2 a la 4, 16. ¿Cuántos tengo graficados acá? 8. ¿Cuáles son los 8 que me faltan? Las L de cada uno de ellos, que son sus imágenes. ¿Correcto? A esas imágenes se llaman enantiómeros. Muy bien, entonces vamos a tener las aldosas. El grupo de las cetosas también tiene su cadena familiar. Tenemos la de 3 átomos de carbono, que es la dihidroxiacetona, que viene a ser una cetotriosa, carece de carbonos quirales, no tiene. La dihidroxiacetona, que es una cetotetrosa, que tiene un carbono quiral, miren, este de acá, nada más, ¿correcto? No contabilizamos los extremos, tampoco el carbonilo, solamente los que tiene OH en el centro, ¿correcto? Tenemos esta estructura que es la D-ribulosa y la D-cilulosa. ¿Tienen cuántos carbonos quirales? 1, 2. Tenemos las cetohexosas, que vienen a ser la cicosa, la D-fructosa, la D-sorbosa y la D-tagatosa. Pero así como estas son D, también hay L's, igualito que en las aldohexosas. Entonces voy a tener, dice, sus números de estereoisómeros los calculo igualito, contabilizando los carbonos quirales. 1, 2, 3 en las cetohexosas. Tendrían 8. Acá hay 4 y sus otros 4 son los de tipo L. Muy bien. Entonces tenemos las estructuras de las aldosas y las cetosas. ¿Claro hasta ahí, jóvenes? ¿Claro hasta ahí o ya se me desmayaron? ¿Está claro? Sí, claro, profesor. Claro, todo claro. Muy bien. Vamos a ver algunos monosacáridos, dice, ¿no? Tenemos la ribosa que ya les indiqué, que es una de las estructuras fundamentales, biológicamente activas. Las vamos a encontrar nosotros dentro de la estructura de la adenosín-trifosfato, formando un nucleótido. Lo vamos a encontrar nosotros, esta molécula es altamente energética, es el ATP, y la vamos a encontrar también componiendo la estructura dentro del ARN y el ADN. En el ARN está como ribosa convencional, y en el ADN se encuentra como desoxirribosa, es decir, pierde un grupo oxidrilo en el carbono 4. Entonces tenemos la ribosa. La glucosa, conocida también como estructura de dextrosa, dice, ¿no? O entonces vamos a tener también, dice, que este azúcar es uno de los azúcares más importantes que vamos a encontrar. Y se contabiliza o se tamiza o se determina o se estudia o se evalúa en nivel de la sangre. En la sangre encontramos nosotros glucosa para evaluar de repente trastornos como la diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a tener nosotros la estructura de la glucosa. La galactosa, ya les indiqué, se encuentra dentro de la estructura de un disacárido que es la lactosa, se encuentra dentro de la leche, diciendo que lo vamos a encontrar nosotros, que esta estructura de galactosa, dice, puede generar en ciertos casos, dice, rechazos en el metabolismo de los bebés cuando nacen, y generan una enfermedad que viene a ser la galactosemia. La galactosemia, dice, es una enfermedad que puede llevar hasta la ceguera en los niños, ¿no? Puede dañar la retina. Se puede trabajar este problema simplemente eliminando de la dieta la galactosa, ¿no? Y la galactosa la vamos a encontrar nosotros presente dentro de la lactosa. Entonces, si yo quiero eliminar a la galactosa, tengo que sacar o tomar leches que sean deslactosadas, ¿no? Si no es detectada, pues a tiempo, obviamente el bebé, el trastorno puede incrementarse y el bebé puede morir. La fructosa, dice, es otra azúcar que vamos a encontrar nosotros presentes, como su nombre dice, fructosa. Se le relaciona mucho con las frutas, ¿no? Es un isómero funcional, dice, de la glucosa, ¿no? Funcional, ¿por qué? Porque mientras la glucosa es aldehído, la fructosa es cetona, por eso es que son isómeros funcionales, ¿correcto? Entonces vamos a tener nosotros la fructosa, conocida como azúcar de fruta o simplemente lebulosa. Es muy dulce, ¿no?
Vamos a tener las propiedades físicas. Tenemos el grupo de monosacáridos, que son los que acabamos de ver. Estos monosacáridos, si ustedes los observan, son estructuras simples de 3, 4, 5 o 6 átomos de carbono. ¿Correcto? Son estructuras sólidas, dicen, ¿no? Por eso son cristalinas, son de color blanco, hidrosolubles, muy solubles en agua, y de un sabor dulce, fácil de detectar por las papilas gustativas. La solubilidad en agua se debe a que tanto los oxidrilos, como les indiqué, pueden formar enlaces puente de hidrógeno, ¿correcto? Muy bien, van a establecer fuerzas de atracción y van a permitir la solubilidad de esta molécula o de estas moléculas en agua, ¿no? Entonces vamos a tener la estructura del monosacárido que a través de sus grupos oxidrilos se enlaza hacia las moléculas de agua. Y de esa forma voy a tener la estructura de los monosacáridos altamente solubles en un medio acuoso. Muy bien. Entonces, si hacemos una comparación, miren, si yo pongo un poco de azúcar en mi boca, yo percibo el sabor dulce, pero si ponen un poco de harina en su boca o un pedazo de pan sin masticarlo en su boca, se sienten insípidos, a pesar de que la harina y el pan están formados también por carbohidratos, pero es un carbohidrato complejo, es un polisacárido. Nuestras papilas gustativas están diseñadas de tal forma que la glucosa calza en ellas, que la sacarosa calza en ellas porque son moléculas pequeñas. Pero cuando la molécula es muy grande, como el caso del almidón, la papila gustativa ya no lo detecta. Entonces no puede señalizar a mi cerebro y por consecuencia no tengo sensación de sabor dulce. ¿Correcto? A medida que mascan su pan, sí, ¿por qué? Porque la enzima que está en mi boca, que es la amilasa, destroza el almidón y libera unidades de maltosa y de glucosa, ¿no? Que ya tienen dulzor. Entonces vamos a tener dentro de las propiedades físicas. Ya está. Dentro de las propiedades químicas, les había indicado, tenemos que las estructuras de las aldosas son muy susceptibles a oxidarse. Entonces, frente a agentes oxidantes, por ejemplo, que contienen plata o que contienen cobre, van a formar automáticamente ácidos, porque son aldehídos, van a formar ácidos, y las evidencias de la reacción va a ser la reducción de los agentes oxidantes. Él es el agente reductor, por lo tanto se oxida y los agentes oxidantes, se reducen, ¿no? Esa evidencia se observa en los laboratorios cuando se realizan las prácticas. Se llama reacción de Fehling o reacción de Tollens, ¿no? Vamos a ver una reacción de oxidación de la estructura de los monosacáridos, que es la formación de ácidos urónicos. Las aldosas, dice, pueden tener reacciones de oxidación para formar ácidos urónicos. Cuando la reacción es exógena, se utilizan sistemas de protección, agentes de oxidación adecuados y un sistema de hidrólisis para liberar la estructura del ácido urónico. Pero fíjense, la estructura de la aldosa tiene un punto sensible, que es la estructura del aldehído. Este debería oxidarse y sin embargo no lo hace. El que se oxida es el otro extremo, se oxida su colita y no su cabeza. Esa reacción de oxidación es una reacción que se realiza dentro de los organismos vivos a través de las enzimas. Las enzimas lo que van a hacer es oxidar la estructura de la glucosa, pero no oxida la cabeza, que sería lo más sensible, sino que oxida la cola. ¿Por qué? Porque las enzimas tienen actividad específica. Recuerden que las enzimas atacan sustratos específicos. La enzima no está diseñada para atacar la estructura del grupo formilo, sino para atacar la estructura de este grupo terminal que contiene grupo oxidrilo. Y lo transforma en un ácido urónico. ¿Por qué se llama urónico? Porque está oxidado en el extremo final, pero su cabeza sigue manteniendo la estructura de un aldehído. Así como presentan oxidación, las especies como los monosacáridos pueden reducirse. En este caso, en la reducción, se pueden reducir todos los monosacáridos. Aquí no hay diferencia, se reducen tanto las aldosas como las cetosas. Entonces, un proceso de reducción de aldosa o cetosa nos lleva a la formación de alditoles o de cetitoles. Entonces vamos a tener alditoles, es decir, derivados de una aldosa que contienen puro grupo oxidrilo. Cetitoles, derivados de una cetosa que contienen puro grupo oxidrilo. Por ejemplo, derivado de la glucosa, el glucitol o sorbitol. Derivado de la manosa, el manitol. Algunos con uso médico y otros con uso como saborizantes para la elaboración. Por ejemplo, el sorbitol de en las pastas dentríficas, o lo podemos encontrar también en la elaboración de pastelería. Entonces vamos a tener nosotros que van a reducirse. Entonces el gliceraldehído y la dihidroxiacetona, por ejemplo, que contienen 3 átomos de carbono, al reducirse generan una sola molécula, que es el glicerol. Es decir, el gliceraldehído se reduce a glicerol y al reducir la dihidroxiacetona también me genera glicerol. Acá vamos a tener nosotros la D-fructosa, por ejemplo,
La D-fructosa al reducirse me genera desorbitol y me genera D-manitol. Y ustedes observan acá, la manosa también genera manitol. Es decir, al reducirse aldosas y cetosas pueden confluir en el mismo producto. Vamos a tener alcoholes con importancia biológica, el glicerol que lo vamos a encontrar nosotros en los lípidos simples, el ribitol que lo vamos a encontrar también nosotros funcionalmente dentro del organismo y el inositol que lo encontramos formando estructuras de fosfolípidos. La isomería espacial. Ya hablamos de enantiómeros. Dijimos que los enantiómeros, en la primera parte que les expliqué de aldosas, son las imágenes especulares, es decir, la imagen que yo observo en el espejo. Y por consecuencia no es superponible, es una imagen especular. Observan acá, la D-aldotetrosa, por ejemplo, en el espejo se ve como L-aldotetrosa. ¿Correcto? Funcionalmente no son iguales. Estructuralmente son muy parecidas. La diferencia está en que sus grupos OH están ubicados en diferentes lugares en el espacio, ¿correcto? La enantiomería es importantísima porque muchos medicamentos tienen esta característica. Si nosotros observamos simplemente a una estructura como el Panadol, por ejemplo, existe el L y el D. Uno de ellos nos ayuda automáticamente a bajar la fiebre y calmar el dolor, pero el otro es hepatotóxico. Por eso es que debe consumirse en un periodo de tiempo específico, ¿correcto? Tenemos los enantiómeros entonces como imágenes especulares no superponibles. Y entonces vamos a tener no solamente enantiómeros, sino también voy a tener estructuras de diasteroisómeros. Los diasteroisómeros, como este ejemplo que aparece acá, por ejemplo, no son imágenes especulares, es decir, no es la imagen que aparece en un espejo. Y pueden diferir en la configuración de más de un carbono asimétrico. Entonces son diferentes en las ubicaciones de los grupos que tienen los carbonos quirales en el espacio. No son especulares, no son superponibles y difieren en la ubicación de algunos grupos. Un tipo especial de diasteroisómero que presentan los carbohidratos son los epímeros. Los epímeros son diasteroisómeros que difieren en un solo carbono asimétrico. Por ejemplo, esta estructura con esta estructura. Si ustedes observan, son idénticas en las ubicaciones de casi todos los carbonos quirales, pero difieren en este. En esta estructura, el OH en el carbono 1, 2, 3, 4, en el carbono 4 está hacia el lado derecho y acá en el carbono 4 está hacia el lado izquierdo. Solo difieren en un átomo de carbono. Eso viene a ser un epímero. Los monosacáridos en disolución. Generalmente los monosacáridos los representamos en cadenas abiertas, que es la proyección de Fischer, donde vamos nosotros a observar la cabeza que viene a ser un aldehído, o en todo caso entre cadena que vendría a ser una cetona, y tenemos la estructura, ¿viste?, de esta hexosa, por ejemplo, que viene a ser la D-glucosa. Estas estructuras cuando se colocan en agua tienden a ciclarse, y cuando se ciclan adoptan otra proyección que es la proyección de Haber, donde las estructuras que tenemos en la estructura lineal, dice, todos los OHs que los tengo yo hacia el lado derecho, todos los OHs del lado derecho se van hacia abajo, en la estructura cíclica, se van hacia abajo. Y todos los OHs que están hacia el lado izquierdo se van hacia arriba. Entonces vamos a tener la proyección de Fischer y en solución acuosa la estructura se transforma en proyecciones de Haber, es decir, en estructuras cíclicas. Tenemos la de glucosa y en estructuras cíclicas sería la de glucosa también o de glucopiranosa. Piranosa, ¿por qué? Porque la estructura del ciclo se parece a un compuesto o a un éter que lo llamamos pirano. ¿Por qué es alfa? Ahorita vamos a ver por qué es alfa. Entonces vamos a tener nosotros la ciclación de la estructura de la glucosa. Entonces tenemos una estructura lineal que tiende a cerrarse entre el carbono 1 y el carbono 5 en el caso de las aldosas, ¿sí? En el caso de las aldosas, entre el carbono 1 y el carbono 5, y se forma la estructura de la alfa de glucopiranosa. Observen, la cadena lineal se cierra entre el carbono 1 y el carbono 5, y vamos a ver nosotros que este OH queda hacia abajo, ¿correcto? Y hablamos de alfa, porque el OH en el carbono 1 quedó hacia abajo, ¿correcto? Y vamos a tener nosotros la estructura de ciclación de la glucosa. Ahora, ¿por qué es importante detallar la estructura de ciclación de la glucosa? Este enlace que se forma entre el carbono 1 y el carbono 5 seguramente lo han visto ustedes cuando han repasado aldehídos y cetonas. La interacción entre un grupo funcional aldehídico
y un grupo funcional alcohólico, observen, aldehído y alcohol, ¿correcto? Me va a generar especies a las cuales denominamos hemiacetales, si vienen de aldehídos, hemicetales, si vienen de cetonas. ¿Por qué son hemi? Porque interactúan con una sola molécula de alcohol. Fíjense, el carbono 1 con su grupo funcional aldehídico y el carbono 5 con su grupo funcional OH. Entonces forma una unión hemiacetálica porque viene de una aldosa. Si viniera de una cetosa se llamaría hemicetálica, ¿correcto? Entonces los carbohidratos cuando se ciclan forman hemiacetales o hemicetales muy estables. Cuando son de cadena abierta son inestables. Cuando tenemos beta, ya vimos la alfa, vimos que la alfa se forma cuando el OH está hacia abajo en el carbono 1 y beta cuando el OH está hacia arriba. Cuando hablamos de alfa y beta nos referimos a anómeros de la glucosa que se forman en fase acuosa, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo hablaré de alfa? Cuando el OH está hacia abajo. ¿Cuándo hablaré de beta? Cuando el OH está hacia arriba. De ahí que vamos a ver que existen los enlaces alfa 1,4, beta 1,4. Se debe a la orientación que tiene el OH en el anómero, ¿correcto? Muy bien. En el caso de la fructosa también tiende a ciclarse, pero no lo hace entre el carbono 1 y el carbono 5, porque su grupo funcional carbonilo está en el carbono 2. Entonces se cicla entre el carbono 2 y el carbono 5. Entre el carbono 2 y el carbono 5. Para formar en este caso no un enlace hemiacetálico, sino hemicetálico, porque viene de una cetona. Y el grupo oxidrilo va orientado hacia abajo si es alfa o va orientado hacia arriba si es beta. ¿Correcto? Fíjense la diferencia entre esta estructura y la estructura de la glucosa. En la glucosa aquí había hidrógeno y había OH. En el caso de la fructosa hay OH, pero aquí ya no hay hidrógeno. Eso marca la diferencia en la oxidación. Este carbono que tenemos acá se llama carbón anomérico. Si el carbón anomérico tiene hidrógeno y OH, la estructura se puede seguir oxidando. Pero si el carbón anomérico tiene solo OH y carece de hidrógeno, ya no puede seguir oxidándose. ¿Correcto? Muy bien. Los aminoderivados. Vamos a tener, dice que la estructura de los carbohidratos va a tener su reacción con la estructura de los, con estructuras nitrogenadas, ¿sí? Con estructuras nitrogenadas que van a cumplir una función dentro del organismo y dentro de esas estructuras, por ejemplo, podemos tener la glucosamina, dice, ¿no? La glucosamina es un aminoazúcar que es un precursor de la glicosilación de proteínas y de lípidos. Lo vamos a encontrar en el exoesqueleto de artrópodos, por ejemplo, en la pared celular de algunos hongos. Y de ahí vamos a tener nosotros la beta-D-glucosamina o la beta-D-N-acetilglucosamina. Es decir, si observamos la estructura ciclada, esta es la glucosamina abierta, esta es la estructura ciclada, y acá tenemos uno de sus derivados, N-acetilglucosamina. A través de su enlace nitrogenado, reacciona o se fusiona con un grupo acetilo. Los ésteres fosfóricos. Los carbohidratos como la glucosa son capaces de reaccionar con el ácido fosfórico. Por ejemplo, cuando reacciona con su carbono 6, forma la glucosa 6-fosfato. Cuando reacciona con el carbono 1, se forma la glucosa 1-fosfato. ¿Y cuándo reacciona con el carbono 6? ¿Y cuándo lo hace con el carbono 1? Muy fácil. Dentro del organismo tenemos muchas enzimas. Cada enzima es específica. Así que para formar glucosa 1-fosfato es una enzima específica y para formar glucosa 6-fosfato es otra enzima específica. Generalmente las relacionadas con el ácido fosfórico son las quinasas. Entonces vamos a tener nosotros la glucosa 6-fosfato, por ejemplo, importantísima en el proceso de glucólisis. La glucosa es permeable a la célula. La glucosa entra a la célula y igualito puede salir de ella. ¿Cómo hago que la glucosa se quede dentro de la célula y pueda seguir la ruta de glucólisis y entrar al ciclo de Krebs? Entonces, ¿qué es lo que hace? El organismo es sabio. La glucosa ingresa dentro de la célula y automáticamente las enzimas la atacan y la transforman en glucosa 6-fosfato. Como glucosa 6-fosfato ya no es permeable a la pared celular, por consecuencia ya no puede salir, así que se queda y continúa la ruta de glucólisis para luego insertarse en el ciclo de Krebs. Vamos a ver también que los monosacáridos pueden interactuar con ellos mismos en algunos casos o con otros monosacáridos diferentes.
por un proceso de deshidratación, es decir, de pérdida de agua, y pueden generar la estructura de disacáridos. Como la reacción o la interacción se da entre la estructura, por ejemplo, de D-glucosa con D-glucosa, pero en este caso esta en el carbono 1 es alfa-glucosa, y esta estructura es una beta de glucosa, ¿correcto? Vamos a tener nosotros carbono 1, 2, 3, 4. Este es su carbono 4. Acá está en posición beta. Y este carbono 1 está en posición alfa. Cuando estas dos especies se unan, este grupo oxidrilo y este hidrógeno se eliminan constituyendo una molécula de agua. Son eliminados, ¿correcto? Y se constituye un enlace que llamamos nosotros enlace glicosídico, y le llamamos enlace glicosídico de tipo O porque el enlace se da a través del oxígeno. Si en lugar de oxígeno estuviera el nitrógeno, sería N-glucosídico. Y si estuviera el fósforo, P-glicosídico. Entonces, el oxígeno es el que da el enlace a la estructura. Entonces, se llama O-glicosídico. Por ejemplo, la fusión de esta glucosa con esta glucosa me ha generado la estructura de un disacárido al que llamamos maltosa. Si yo quiero que este disacárido regrese a ser glucosas, ¿qué es lo que hago? Hago lo inverso, pues. Para formarlo lo he deshidratado. Para romperlo lo hidrolizo, ¿correcto? Entonces se van a poder hidrolizar y formar sus monosacáridos básicos. La maltosa tiene como nombre, dice, alfa-D-glucopiranosil, porque viene del alfa-D-glucosa, 1,4, 1,4 porque es entre el carbono 1 y el carbono 4 de la otra glucosa, de glucopiranosa, ¿no? Entonces vamos a tener la estructura de la maltosa, formada por 2 unidades de glucosa. Entonces, ¿cómo se forma un disacárido? Por un proceso de deshidratación. ¿Cómo se rompe un disacárido? Un proceso de hidrólisis, ¿correcto? Es por eso que en el intestino tenemos hidrolasas, para romper las estructuras de disacáridos y transformarlos en monosacáridos. Los oligosacáridos, que son las estructuras más complejas, dice, ¿no? Acá vamos a encontrar de 2 y de 10, tienen algún conjunto de características. Primero que nada, como ya les mencioné, pueden hidrolizarse generando monosacáridos. Tienen sabor dulce, son cristalinos, son solubles en agua. Los de mayor peso molecular suelen proceder de la hidrólisis de polisacáridos superiores, por ejemplo, del almidón podríamos tener de repente dextrinas o dextranos. Los más abundantes son los disacáridos, que ya les indiqué, como la maltosa que acabamos de ver, la sacarosa o la lactosa. Acá tenemos la formación de maltosa, ¿sí? Vamos a tener la misma secuencia que les mostré, pero aquí animada. Pierden una molécula de agua y forman la estructura de la maltosa a través de un enlace O-glicosídico. Entonces, la maltosa constituye o está formada por 2 moléculas de alfa de glucosa y las uniones son entre el carbono 1 y 4 de tipo alfa. La celobiosa es un disacárido también formado, pero por 2 unidades de beta-glucosa, de beta de glucosa, ¿correcto? Es similar a la maltosa. En la maltosa hay una unión de tipo alfa, pero en estas son uniones de tipo beta. No la encontramos libre en la naturaleza y se obtiene por hidrólisis de la celulosa, que lo encontramos nosotros en las plantas, ¿no? Y la enzima que va a degradarla viene a ser a la celulosa, la enzima que la degrada es la celulasa. Es por eso que cuando comemos nosotros fibra no la podemos degradar. No tenemos esa enzima asimilada en nuestro organismo. La sacarosa, dice, ¿no? Se da de la interacción, dice, entre la estructura de una glucosa y la estructura de una fructosa, ¿correcto? La estructura de una glucosa y la estructura de una fructosa. Si observamos la estructura final de la fructosa, aquí su carbón, este carbón final no tiene ni hidrógeno ni OH, por lo tanto no es susceptible de oxidarse. Y la sacarosa es el único disacárido no reductor. La encontramos abundantemente en el azúcar de caña, lo encontramos en el azúcar de remolacha. Es el disacárido que más consumimos diariamente en los dulces, ¿no? O que consumimos nosotros cuando tomamos el café, cuando tomamos la avena, la leche, ¿no? Si es que la tomamos dulce. La lactosa es el único disacárido de naturaleza o de fuente animal, y vamos a encontrar que esta está constituida por una unidad de glucosa y una unidad de galactosa. Lo vamos a encontrar en el azúcar de leche, es llamada azúcar de leche, la vamos a encontrar del 5 al 7% en la leche humana y en la leche de vaca de 4 al 6%, ¿correcto?
son degradadas a nivel intestinal por las enzimas que llamamos lactasas. Muchas veces el organismo nace deficiente de lactasa o se atrofian las microvellosidades intestinales y ya no producen la suficiente lactasa y entonces nos volvemos intolerantes a la lactosa. Y sobrevienen pues obviamente los trastornos normales como son la flatulencia, el meteorismo, el cólico abdominal y la diarrea. Los polisacáridos son otro grupo de carbohidratos mucho más complejos, insolubles en agua, a menos que se modifique la temperatura, ¿sí? Insípidos en muchos casos. Eso no significa que no tengan sabor, sino que simplemente yo no los puedo detectar. Vamos a tener entonces la clasificación, ¿no? Dependiendo de los monosacáridos que lo forman, pueden ser homopolisacáridos o pueden ser heteropolisacáridos. Por la ramificación de las moléculas, o son lineales o son ramificados. Por su función pueden ser estructurales, pueden ser de reserva o pueden ser de reconocimiento o identificación celular. Y por el tipo de estructura numérica pueden ser alfa-glúcidos, que generalmente son los de reserva, y los beta-glúcidos, que generalmente son los que son estructuras que van a formar de repente paredes, tejidos, y son estructurales, ¿no? Por el caso de la celulosa, por ejemplo. Y en reserva, por ejemplo, el almidón, ¿no? Entonces vamos a tener los polisacáridos. Tenemos el almidón, que es un polisacárido que está constituido a su vez por dos unidades de polisacáridos, valga la redundancia, ¿no? Pero son dos polisacáridos menores, de menor peso molecular. Estos dos polisacáridos menores forman la estructura del almidón. Y esos dos polisacáridos menores son la amilosa y viene a ser la amilopectina. La amilosa es un polisacárido lineal que en el espacio va adoptando esta forma, pero es completamente lineal, en el espacio se enrolla. Ustedes habrán visto que cuando, o en el colegio de repente, o si pueden ver por internet, van a ver ustedes que al colocar una gotita de Lugol, que viene a ser yodo con yoduro de potasio, al colocarlo sobre una superficie que contiene almidón, esta superficie se pone azul, porque el yodo ingresa en estos espacios, dice que va formando la amilosa, y cambia automáticamente de color a la sustancia, y puedo detectar la presencia de almidón. El otro extremo del almidón está constituido por la amilopectina, que es un polisacárido ramificado. Entonces, ¿qué unidades de polisacáridos componen al almidón? La amilosa y la amilopectina. ¿Qué enlaces puedo encontrar en la estructura del almidón? Voy a encontrar las uniones alfa 1,4 y las uniones alfa 1,6. Es un polisacárido de reserva alimenticia, es predominante en plantas, dicho sea de paso que las plantas son las únicas de generar su propio alimento. Nosotros somos consumistas. Y está constituido por amilasa y amilopectina en una proporción de 70 a 80%. Dice, de las calorías que generalmente consumimos están formadas por las estructuras de los carbohidratos. En este caso de los almidones, que son lo que más consumimos en la papa, el camote, el arroz, el maíz, el pan. Muy bien. Una estructura, este es un polisacárido de reserva, dice, ¿no? Una estructura parecida en nosotros al almidón viene a ser también un polisacárido que utilizamos de reserva que se almacena en el hígado, que viene a ser el glucógeno. Si observamos el glucógeno, es muchísimo más ramificado, discúlpenme la palabra, pero es muchísimo más ramificado que la estructura del almidón. Es por eso que se vuelve extremadamente más complejo. Pero todas sus unidades son de glucosa. Se almacena en el hígado, 10% de la masa hepática del hígado es glucógeno, se almacena en los músculos en un 1%, lo vamos a encontrar también en pequeñas cantidades en ciertas células gliales del cerebro. Entonces vamos a encontrar, dice que el glucógeno es el polisacárido de reserva en los animales. Cuando necesitamos glucosa, automáticamente nuestro organismo coge ese glucógeno y lo degrada transformándolo en glucosa. Este proceso de almacenamiento de glucosa en glucógeno y luego de transformación de glucógeno en glucosa siempre está regulado por un sistema y en este caso está regulado por una hormona que es el glucagón y la adrenalina, ¿no? La celulosa es un polisacárido estructural. Lo vamos a encontrar generalmente en las plantas, ¿no? Forma parte de los tejidos de sostén y lo vamos a encontrar en la pared vegetal joven, contenida en un 40%, en la madera en un 50%. Vamos a encontrar que sus enlaces dominantes, básicamente entre glucosa y glucosa, vienen a ser los enlaces beta 1,4 glucosídicos.
Es por esa razón que nosotros ingestamos dentro de nuestra dieta fibra, dice, no puedes comer las frutas con cáscara, las que se comen con cáscara, ¿por qué? Porque me da fibra a mi organismo, la avena me da fibra al organismo. La fibra nuestro organismo no la puede descomponer porque las uniones son beta 1,4 glucosídicas. No tenemos enzima para degradar este tipo de uniones, pero son importantes el consumo de fibra para la buena formación de las heces y evitar la predisposición a la generación de cáncer de colon. Entonces tenemos la celulosa. La inulina se encuentra en muchos vegetales y frutas. Ustedes han escuchado del yacón, por ejemplo, ¿no? Lo encontramos nosotros en la cebolla, lo encontramos en el ajo, lo encontramos en plátanos y encontramos en las jicamas, que son las judías, ¿no? En México la conocen como jicama. Las inulinas son polímeros formados por cadenas de fructosa con una glucosa terminal, ¿no? Entonces vamos a tener nosotros la estructura de la inulina. La quitina es otro polisacárido estructural también, que lo encontramos en el exoesqueleto de algunos insectos o algunos crustáceos, ¿no? Está formada por unidades de N-acetilglucosamina, que le da dureza y permeabilidad a la estructura. Hay oligosacáridos superiores que van a cumplir funciones específicas de reconocimiento, por ejemplo, dentro del organismo. Por ejemplo, se habla mucho ahorita en el COVID-19, dice, el virus ingresa al organismo y automáticamente encuentra una zona donde se acopla, es decir, encuentra un receptor, ¿sí? Encuentra una zona señalizada donde él puede acoplarse y causar el daño al organismo. Igualito tenemos nosotros en nuestro organismo, en las células, zonas receptoras para diferentes tipos de moléculas. Por ejemplo, las moléculas responsables del reconocimiento de los espermatozoides por ovocitos de su misma especie, dice, vienen a ser estructuras de carbohidratos. O vamos a tener el reconocimiento de las hormonas hacia las células diana, es decir, qué células recepcionan las hormonas. Está dado por estructuras de carbohidratos. O las células de un individuo o las de otro individuo de la misma especie, en el caso, por ejemplo, de trasplantes, ¿no? Que puede estar mediado también por algún receptor que contiene la estructura de carbohidratos. Entonces, están presentes en las envolturas celulares y unidos a diferentes tipos de macromoléculas como lípidos y proteínas. Vamos a encontrar también otro polisacárido que viene a ser el ácido hialurónico, y de este se han escuchado hablar, ¿no es cierto? Aunque como hemos estado en época de cuarentena casi no han hablado mucho, pero siempre los artistas hablan mucho de mejorar su belleza física. El ácido hialurónico o hialuronato, dice, viene a ser usado en el mercado cosmético, ¿no? Sirve para rellenar las zonas flácidas, las zonas que se han convertido ya en arrugas, ¿no? Entonces, aquellas personas que padecen, por ejemplo, de desgaste en las rodillas, pueden usar el ácido hialurónico, o podemos tener nosotros aquellas personas que tienen desgaste en los huesos, ¿no? Este se encuentra en abundancia en el humor vítreo de los ojos, lo encontramos en el líquido sinovial de las articulaciones, en la matriz extracelular de origen mesodérmico y en el cordón umbilical, ¿no? Y como ya les dije, es el protagonista del relleno antiarrugas, ¿no? Lo vamos a encontrar, por ejemplo, como componente en Eucerin, ¿no? Y hasta ahí tenemos lo que corresponde a carbohidratos. Uy, ¿qué pasó? Me fui, creo. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Sí estamos? Sí, profesora. Ya, muy bien. Entonces, hasta ahí he culminado la presentación que corresponde a carbohidratos. Le voy a dar el pase a la profesora Liliana Quiñones para que continúe. Listo, Liliana, estás como hospedador. Ok, Doyle, gracias. Buenos días. Buenos días, jovencitos. Buenos días, profesora. Vamos a continuar con otra biomolécula que es los lípidos. Ya, permítanme compartir pantalla. Ok, ¿se observa, jóvenes? ¿Las Sí. diapos? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a
continuar con los lípidos, ¿no? Bien, entonces, bueno, los lípidos son otro tipo de biomoléculas, ¿verdad? Que son importantes en el quehacer, en el mecanismo de lo que es nuestro organismo, ¿no? Necesitan de los lípidos. Muchas veces a los lípidos los tachamos de que son malos, de que nos pueden producir enfermedades, pero no es así, ¿no? Vamos a ver acá la importancia que tienen justamente estos lípidos en nuestro cuerpo, ¿no? Y por qué debemos ingerirlo, ¿no? Y cómo debemos ingerirlo, o sea, no tampoco abusar de esos lípidos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Listo. Muy bien, entonces, dentro de las generalidades podemos decir que los lípidos son productos, ¿qué cosa? Terciarios, porque contienen carbono, ¿no? Contienen hidrógeno y contienen oxígeno, ¿no es verdad? Entonces, pero la relación del hidrógeno en cuanto al oxígeno, en cuanto a la cantidad de oxígeno, es muy superior a los carbohidratos. Por eso es que de ahí, ¿no? Se dice que los lípidos son los que aportan, son las biomoléculas que aportan mayor energía, ¿no es cierto? Por unidad de peso. Se dice que por cada gramo de consumo de lípido, vamos a obtener 9 kilocalorías, ¿no es cierto? Tradicionalmente se define como sustancias biológicas, ¿no? De naturaleza hidrofóbica, ¿no? Que por lo general son solubles en solventes orgánicos. Justamente esta naturaleza hidrofóbica es a la larga cadena hidrocarbonada que contiene, ¿no? En su estructura. Si bien es cierto, contiene una parte polar que es formada por del ácido carboxílico, el resto es la gran mayoría contiene cadenas hidrocarbonadas, ¿no? Ya sean con dobles o triples, simples o dobles enlaces, que hacen pues que sea insoluble en el agua, pero soluble en solventes orgánicos, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de los lípidos, no? Tenemos, por ejemplo, la función energética, ¿no? Pueden utilizarse como reservas de energía debido a que aportan, como estaba diciendo al principio, más del doble de energía que la producida por los glúcidos, ¿no? Esto, por ejemplo, ocurre cuando en las zonas polares, ¿no? Hay animales que dicen que van a invernar. Entonces, ¿qué pasa con estos animalitos, no? Estos animalitos se alimentan mucho antes de este periodo, ¿no? Y al alimentarse van a adquirir, como se dice, las grasas necesarias para poder, ¿no? Aguardar este largo periodo sin comer, ¿no? La otra función es la estructural, ¿no? Hay diferentes lípidos como son el colesterol, los fosfolípidos, ¿no? Que constituyen parte de ¿qué? De las membranas biológicas, ¿no? También tenemos la función reguladora, o también se le llama también la función catalítica, ¿ya? O reguladora, ¿no? Que tiene que ver con las hormonas y las vitaminas, ¿no es verdad? Por ejemplo, el colesterol, ¿no? Es un precursor de las hormonas sexuales y de la vitamina D, los cuales van a desempeñar diferentes funciones de regulación justamente en nuestro organismo. Luego tenemos la función protectora, ¿no? Son un protector de órganos como por ejemplo el corazón, los riñones. ¿Por qué? Porque van a crear, ¿no? Una capa o un depósito graso a su alrededor que los proteja de los golpes, de algunos golpes posibles, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos la de transporte, ¿no? Los ácidos grasos esenciales, por ejemplo, como el linoleico y el linolínico, ¿no? Son necesarios para transportar las vitaminas liposolubles, que son las vitaminas A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, ¿no? Y gracias a ese transporte, ¿no? Van a ayudar a su absorción intestinal. Muy bien. ¿Cómo se clasifican los lípidos, no? Hay diferentes formas de clasificarlos, ¿no es cierto? Nosotros en este caso vamos a ver una de ellas, ¿no? Vamos a ver que se clasifican en líquidos saponificables y no saponificables. ¿Qué significa eso? Si contienen ácidos grasos
o si no contienen ácidos grasos, ¿no? ¿Cuáles son los lípidos que contienen ácidos grasos, ¿no? Tenemos los simples y los complejos, ¿no? Los simples de una estructura muy sencilla, como son los triglicéridos y las ceras, vamos a ver de ahí en adelante, y los complejos, que son los fosfolípidos y los esfinfolípidos. Todos estos lípidos, ¿no? Son ácidos, son lípidos que contienen en su estructura ácidos grasos, o sea, son saponificables, ¿no? Mientras que los esteroides, los terpenos, las prostaglandinas son no saponificables, es decir, no contienen ácidos grasos en su estructura, ¿no? Ay, comenzamos con esto. Ya. A ver, los ácidos grasos entonces, ¿qué vienen a ser? Vienen a ser ácidos carboxílicos, ¿no es cierto? Ácidos carboxílicos, eso ya hemos visto la semana pasada, ¿no? La semana anterior, que tienen una cadena larga. Normalmente tienen entre 12 y 24 átomos de carbono. Estos ácidos carboxílicos pueden tener o pueden ser saturados, es decir, con enlaces simples, o insaturados, también se les llama no saturados, con uno o más enlaces dobles, ¿no es verdad? ¿Cómo se determina, no? Por ejemplo, tenemos el ácido leico, se identifica como C18 cis delta 9, ¿no? ¿Cómo se interpreta eso? Que tiene 18 carbonos y un doble enlace, ¿no? Entre el carbono 9 y el carbono 10, ¿no? Cis, ¿qué viene a ser? Cis viene a ser, ¿no? El isómero que más se utiliza dentro de los isómeros geométricos, ¿no? Que tenemos generados por el doble enlace, hay cis y hay trans. Entonces, generalmente los ácidos grasos, los que más se usan son los cis, ¿verdad? El ácido acaridónico, ¿no? El araquidónico tiene, ¿qué cosa? ¿Cómo lo identificaríamos? 20 carbonos, ¿no es cierto? Y 4 doble enlaces. 1, 2, 3, 4. ¿Dónde se encuentran estos dobles enlaces? En el carbono 5, en el carbono 8, en el carbono 11 y en el carbono 14, ¿no? Otro ejemplo, el ácido linolénico, ¿no? Que es un graso omega 3, ¿no? Que tiene un doble enlace a 3 carbonos del carbono omega, o sea, del último, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva para explicarle, ¿no? Nosotros sabemos que cuando se comienzan a enumerar los átomos del ácido graso, vamos a comenzar por la cabeza, o sea, por el ácido carboxílico, ¿no? Que es el grupo principal. Pero cuando nos hablan de omega, ¿no? De omega, significa que vamos a comenzar a enumerar el carbono por el último, ¿no? El último, vamos a comenzar a enumerar. Entonces, fíjense, 1, 2, 3. El doble enlace se encuentra ¿dónde? En el carbono 3. Por eso se le llama omega 3. ¿Estamos? ¿Estamos jovencitos? ¿Se entendió? Por eso se explica, ¿no? La aparición de omega 3, de omega 6, de omega 9, que son los ácidos que más se deben, los grasos que más se deben de consumir. ¿Estamos? Muy bien. Los ácidos grasos esenciales, ¿no? Los poliinsaturados más comunes en nuestra dieta, como les dije, pues deben ser los omega 3 y los omega 6, ¿no? El más abundante del omega 6 es de origen vegetal, es el ácido linoleico, ¿no es cierto? Linoleico. Es decir, que contando desde el último carbono, el doble enlace lo vamos a encontrar ¿en dónde? En el carbono 6, ¿no es cierto? El más abundante del tipo omega 3 es el linolénico, que es diferente, ¿no? ¿Dónde lo vamos a encontrar? El doble enlace a partir del último carbono contamos y vamos a ver que está en el carbono número 3, ¿no? Estos ácidos grasos se llaman esenciales. ¿Por qué se le llaman esenciales? Porque van a ser los que van a dar origen, es decir, van a ser los precursores de otros ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ¿no? El ácido linoleico, es un precursor biosintético del ácido araquidónico, ¿no? Mientras que el linolénico es un precursor biosintético del ácido eicosapentaenoico, ¿no es cierto? O sea, del famoso EPA.
y en menor medida del DHA, glucosa hexaenoico, ¿no es cierto? Esta nomenclatura es porque por la cantidad de carbonos que tienen y los dobles enlaces, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver acá. Fíjense, el ácido eicosapentaenoico o EPA simplemente, ¿no? Tiene 20 carbonos, 5 dobles enlaces, ¿no es cierto? En los carbonos 5, 8, 11, 14, 17. Aquí está, ¿no? Pero si nosotros queremos contar desde el último carbono, tenemos que esto, el omega 3, el omega 6 y el omega 9. Queremos contar desde el último. Con el DHA, el glucosa hexaenoico, significa que tiene 22 carbonos, ¿no? Y 6, por eso se llama hexe. 6, acá 20, 5. 6 que dobles enlaces en el carbono 4, 7, 10, 13, 16 y 19, ¿no? Eso de aquí, generalmente le hacen mucha propaganda, eso no sé si ustedes habrán escuchado, ¿no? En las leches formuladas que se le dan a los niños, ¿no? Contiene, dice, contiene DHA, contiene EPA, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque la importancia de estos ácidos grasos generalmente es, ¿no? En el desarrollo normal del cerebro. Estructura molecular de los ácidos grasos, ¿no? Los ácidos grasos saturados van a presentar, ¿qué cosa? Miren ustedes, fíjense aquí, presentan una cadena carbonatada lineal, ¿no es verdad? Lineal. Generalmente va en zigzag, ¿no? Va en zigzag. Y acá, bueno, tenemos el grupo carboxílico, ¿no? Y los insaturados, no. Los insaturados van a presentar, ¿qué cosa? Unos codos, dice, ¿no? ¿Por qué van a presentar estos codos? Porque van a aparecer ahí los dobles enlaces, ¿no? Debido a su configuración, es que, ¿no? Se aparecen los dobles enlaces. Disculpen, la mayoría de esos ácidos grasos, pues, no, tienen esta forma, ¿no? La forma cis, como ya les mencioné en las diapositivas anteriores, ¿no? Esta forma. ¿Cuál es el punto de fusión de los ácidos grasos? ¿No? Los ácidos grasos saturados, su punto de fusión va a ser mayor, ¿no? Debido a la disposición que adoptan justamente las cadenas rectas, ¿no? A mayor cantidad de carbonos, mayor va a ser el número de enlaces que será necesario romper. Por lo tanto, la temperatura de fusión va a ser mayor, ¿no? Entonces, estos ácidos grasos serán, en general, a temperatura ambiente, serán, ¿qué cosa? Sólidos. Acuérdense, los grasos saturados son los que a temperatura ambiente son sólidos, ¿verdad? Mientras que los ácidos grasos insaturados, ¿no? Los puntos de fusión van a ser, ¿qué cosa? Más bajos, justamente por la presencia de los dobles enlaces, ¿no? Que al romperse serán menos en comparación con los saturados. Por lo tanto, va a haber menos gasto energético. Es por eso que estos ácidos a temperatura ambiente van a ser, ¿qué cosa? Líquidos, ¿no es cierto? Líquidos. Acá son los famosos aceites, ¿no? Serán líquidos. Y acá son las famosas grasas que decimos, ¿no? Las mantecas, ¿no? Comportamiento de los ácidos grasos en el agua. Acá tenemos, por ejemplo, que las moléculas, sabemos que de los ácidos son moléculas anfipáticas, ¿no? No antipáticas, sino anfipáticas. ¿Qué significa anfipáticas? Que va a tener, ¿no? Dos comportamientos. Uno, la cabeza que va a ser hidrofílica, o sea, va a ser soluble en el agua, va a ser afín al agua. Y la cola, como les dije al principio, por ser una cadena carbonatada grande, va a ser hidrofóbica, ¿no? Entonces, cuando estas moléculas se presentan en la superficie, ¿no? En la superficie del agua, ¿no? ¿Qué va a pasar? Lógicamente, ¿quién va a estar adentro del agua? Justamente la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Por ser hidrofílica. ¿Y qué va a pasar en el interior? Van a formar bicapas, ¿no? De tal manera que se reacomoden para que siempre las cabezas estén donde estén en contacto directo con el agua, mientras que las colas, ¿no? Van a
a atraerse, van como a esconderse, van a estar en el interior, ¿no? Muchas veces cuando nosotros tenemos grasa en agua, ¿no? Vemos que se forman como unas gotitas, ¿no? Unas gotitas de grasa, ¿no? Esas son justamente las estructuras que se forman, ¿no? Porque se forman unas micelas, ¿es cierto? Unas micelas. Las micelas vienen acá las colas, ¿no? Que son hidrofóbicas, quedan en el interior, ¿no? Y las cabezas, repito, quedan, ¿no? En contacto con la superficie, con el agua, ¿no es cierto? Esta formación de micelas justamente es el mecanismo por el cual los detergentes solubilizan las moléculas que son insolubles en el agua, como las grasas, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, lava su ropa, ¿no? Trata de, o la suciedad, por decir así, se arrastra justamente por una disolución de las micelas, ¿no es cierto? Entonces, estas micelas quedan atrapadas, los lípidos, perdón, quedan atrapados en el interior de esas micelas y cuando se descarga, por decir así, o se arrastra el agua, se va a ser arrastrado también por esta disolución, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? También las disoluciones micelares justamente, ¿no? Las que están formadas por micela reciben el nombre de emulsiones, ¿no? Ahora, dentro de las reacciones que hay en los lípidos, ¿no? Dentro de las reacciones que se encuentran en los lípidos, tenemos la reacción de esterificación. O sea, vamos a obtener ésteres, ¿no? Entonces, ¿cómo va a reaccionar? Ustedes ya saben, ¿no? También con la clase pasada, que el éster que viene a ser la combinación o la reacción de un ácido con un alcohol, ¿no es cierto? Para dar qué cosa, el éster en sí y agua. Entonces, los lípidos que son saponificables, es decir, los que contienen ácidos grasos, ¿no? Son ésteres, ¿no? Que contienen, ¿qué cosa? Que son producidos por justamente estos ácidos más la combinación o la reacción con un alcohol, ¿no es cierto? Entonces, los lípidos, ¿no? Los lípidos justamente se forman mediante esta reacción de esterificación, ¿no? Desprendiéndose, ¿qué cosa? Agua. A reaccionar los grupos carboxilo e hidroxilo, ¿no? Del ácido y el alcohol correspondiente, ¿no es cierto? Entonces acá, por ejemplo, tenemos el alcohol, ¿no es cierto? Este OH, el grupo hidroxilo, se une justamente con el hidrógeno del grupo OH y forma el agua. El resto que queda, que es el carbono, ¿no? El oxígeno y el oxígeno de acá, ahí está, forma, ¿qué cosa? El éster, ¿no? El éster. Acordémonos. Entonces, ¿cómo se forman los lípidos? Los lípidos saponificables, se supone, ¿no? Porque van a tener ácidos grasos, se forman con la combinación de un alcohol. Son ésteres, no se vayan a olvidar de eso, ¿no? Ahora, la reacción inversa a la esterificación viene a ser la hidrólisis, ¿no? En el organismo vivo, por ejemplo, tenemos, ¿no? El éster, ya formado, ¿no? Que en combinación o por hidrólisis significa rompimiento por el agua, y gracias a las enzimas lipasas que hay en nuestro organismo, es que se va a desdoblar otra vez ¿en qué? En alcohol más un ácido, más 3 ácidos carboxílicos. En este caso, la mayoría de veces es cosa con un alcohol, ¿no? ¿Cómo se llama este alcohol? A ver, ¿quién lo reconoce? Es un poliol en primer lugar. Le decimos glicerina, ¿es cierto? O también glicerol, ¿no? Es un alcohol, es el propanotriol, ¿no? Propanotriol. Entonces, al descomponerse gracias a la ayuda de las enzimas lipases, ustedes saben que en el organismo las reacciones necesitan, ¿no? De ciertas enzimas para que se puedan llevar a cabo, ¿no? Entonces, las enzimas lipases van a descomponer justamente esta grasa, ¿no? En ácido carboxílico y en alcohol, ¿no? En este caso tenemos como ejemplo la glicerina o glicerol. ¿Es verdad? Muy bien. Los triacilglicéridos también le llamamos triglicéridos, ¿no? O grasas, ¿no? Son ésteres de glicerina,
pero que contienen en su composición 3 ácidos grasos, ¿no es cierto? 3 ácidos grasos. Estos ácidos grasos pueden ser simples cuando no son iguales, cuando los ácidos grasos son iguales, ¿no? Entonces forman triglicéridos simples. Pero también puede ser triglicéridos mixtos cuando en su composición hay 3, ¿no? Como está en el ejemplo, hay 3 ácidos grasos diferentes, ¿no es cierto? Entonces, son moléculas hidrofóbicas, ¿no? Ya no hay grupos polares o con carga, por lo que también se denomina, ¿qué cosa? Grasas neutras, ¿no? Grasas neutras. Entonces, los triglicéridos justamente se le llama tri, ¿no? Es triglicéridos o triacilglicéridos, ¿no? O comúnmente grasas, ¿no? Justamente los triglicéridos son uno, ¿no? de los factores que van a determinar cómo está funcionando nuestro organismo, ¿no? Para ver si nos puede dar de repente, para ver si podemos prevenir de algún accidente, ¿no? Cerebrovascular, ¿no? O cómo está funcionando nuestro organismo, ¿no? Hay que tener siempre en control eso, ¿no? Entonces, acordémonos que los triglicéridos tener triglicéridos no es enfermedad, sino es un factor que va a medir una posibilidad de una enfermedad, ¿no? Un ataque al corazón, un accidente cerebrovascular, etcétera, ¿no? Luego tenemos las funciones biológicas de los triglicéridos, ¿no? Tenemos como reserva energética, ¿no? Ahí es donde se van a acumular en forma de gotitas de grasa en el citoplasma, por ejemplo, en los adipocitos, que son las células, ¿no? Entonces, del tejido conectivo, fundamentalmente en las semillas. Entonces, una de las funciones que realizan los triglicéridos es la reserva energética, ¿no? Energética, que son el exceso de la grasa se va a almacenar justamente en donde, en los adipocitos. Estos adipocitos, conforme se va almacenando el exceso de la grasa, aumentan de tamaño hasta que se va utilizando poco a poco de combustible, ¿no? De combustible. También sirven como aislante térmico en animales de climas fríos, ¿no? En climas fríos, ¿no? Los polos, ¿no? Gracias justamente a los triglicéridos, es que tienen un aislante, ¿no? Y no, su temperatura se puede acomodar. Otra de las reacciones de los lípidos es la saponificación, ¿no? En la saponificación se van a formar, o se va a tener como resultado, ¿qué cosa? Una sal de un ácido graso. Esta sal se le conoce comúnmente con el nombre de jabón, ¿no es cierto? De jabón. Entonces, ¿cómo es que se lleva a cabo la saponificación? Cuando una grasa o aceite o triglicérido, ¿qué cosa? Reacciona con un álcali o una base fuerte, ¿no? Con un álcali o una base fuerte. Entonces se va a formar el jabón o la sal más el glicerol, ¿no? Acuérdense que se llama glicerol, glicerina o propano triol, ¿no? Es un alcohol, ¿no? Un triol, un poliol, en otras palabras, ¿no? Entonces, eso viene a ser la saponificación, ¿no? De esta manera es que se obtienen los jabones, ¿no? O las sales de ácidos grasos. Otra reacción también es... Hola. Profesora, disculpe, ¿puede dejarle ingresar al estudiante Fernando Montelván que el Zoom lo ha botado por su internet que está fallando? Profesora, también a la alumna Jessica García, por favor. Pero no me sale a mí que quieren, han solicitado, porque no, acá estoy con la... No me sale, ¿ah? No me sale que quieren ser admitidas. A ver. Voy a escapar un ratito. No, no me sale. No tengo. No sé cómo hacerlas admitir, porque no me sale. Cuando me sale acá el mensaje que quieren ser admitidas, yo agarro y le cliqueo, ¿no? Y sale. No tengo, creo que se ha desconectado. A ver, vamos a ver.
Ahí está, 4 recién. Ya, a ver, vamos a ver. Recién está saliendo, ¿ven? A ver sala de espera. Acá estoy. A ver. Ya. A José Enrique, a Lava Ballena y Jessica. Sí, sí, profesora. ¿Sí? Ya, a ver aquí. José Enrique también, ¿ya está? Sí, mis buenos días, muchas gracias por aceptarme. Ya, ok, listo, muy bien. Bien, entonces nos quedamos por acá. Voy a volver a ver otras dos que han salido. ¿Qué pasó? Ya están, ¿ah? Listo. Muy bien, entonces tenemos, por ejemplo, también, les decía, la obtención de las margarinas a partir de aceites vegetales. Es otra reacción, ¿no? Que se produce en los lípidos, ¿no? Por ejemplo, la hidrogenación de un ácido graso insaturado, ¿no? Cuando un ácido graso insaturado, o sea, aquel que tiene doble enlace, ¿no? Se hidrogena, se forman las peligrosas grasas trans, ¿no? Las grasas trans que son peligrosas para la salud, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que se asocian con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, inclusive con algunos tipos de cáncer, ¿no? Entonces, por eso siempre se dice que si queremos consumir, la mejor forma de consumir lípidos, ¿no? Es que tenga ácido graso insaturado, los aceites, ¿no? El aceite de oliva, mucho lo recomiendo, ¿no? El aceite de Sacha Inchi, ¿no? Son ácidos grasos insaturados, mucho mejor que, por ejemplo, consumir mantecas, ¿no? Entonces, ya saben cómo se forman, ¿no? Las margarinas, es una grasa sólida, se forma, ¿por qué? Por la hidrogenación de un ácido graso insaturado, que tiene doble enlace, ¿no? Muy bien, entonces, las ceras o céridos, ¿no? Son ésteres de ácidos grasos y alcoholes, ¿qué cosa? Monohidroxílicos. Estos alcoholes monohidroxílicos, es decir, que tienen solamente un OH en su composición, son de cadena larga, ¿no? Son de cadena larga. Vemos entonces que los dos extremos de la molécula van a ser hidrofóbicos, entonces, por lo tanto, van a ser, ¿qué cosa? Insolubles en agua, ¿no? Eso es lo que justamente va a explicar qué cosa, que las ceras tengan funciones protectoras y de revestimiento, ¿no? Como por ejemplo las ceras en las abejas, ¿no? Las ceras utilizan, las abejas, perdón, utilizan justamente las ceras para aplicar los panales en su colmena. Ahora, estas ceras, ¿no? Tienen, ¿qué cosa? Una función impermeabilizante, ¿no? O sea, no permiten que el agua entre, ¿no es cierto? Se llama impermeabilizante, ¿no? Son segregadas por las glándulas de la piel, ¿no? En algunos vertebrados, para mantener la piel siempre flexible, ¿no? También hay, por ejemplo, esto se ve mucho en las plumas de las aves, ¿no? En la lana, en el pelo, ¿no? Y también, no solamente es propio de los animales, también hay hojas, hay frutos, ¿no? Hay vegetales que tienen un aspecto brillante. Ustedes se dan cuenta que hay algunas hojitas y unos frutos de las plantas, ¿no? Que están brillantes, significa que justamente están cubiertas por esta cera. Al estar cubierta por esta cera, pues van a impedir que haya una excesiva transpiración. Bien, entonces otro lípido, no otro de los lípidos que vamos a ver acá, van a ser los fosfoacilglicéridos o fosfoglicéridos simplemente, ¿no? ¿Por qué son importantes estos fosfoglicéridos? Porque son formadores de membranas, ¿qué cosa? Biológicas. Entonces, por lo tanto, van a tener, ¿qué cosa? Una función estructural. Van a derivar de su precursor que se llama ácido
fosfatídico, ¿no? El ácido fosfatídico, esta molécula de ese fosfatídico, ¿no? Está compuesta ¿por qué? Por dos ácidos grasos, uno insaturado y otro saturado, ¿no? Un grupo fosfato, de ahí el nombre de fosfo, ¿no? Fosfoglicéridos. Y, ¿qué cosa? Un alcohol, la glicerina, ¿es cierto? La glicerina, ¿no? O glicerol. Entonces, en los carbonos 1 y 2 se encuentra esta glicerina, se encuentra ¿quién? Se encuentran los ácidos grasos, mientras que en el carbono 3 el grupo fosfato, ¿no? Entonces, ese se llama, ¿cómo se llama esa estructura? Ácido fosfatídico. ¿Y va a ser precursor de quién? De los fosfoglicéridos. O sea, va a ser la molécula base para la formación de estos fosfoglicéridos, ¿no? Muy bien. Los fosfolípidos o fosfoglicéridos, ¿no? Van a poseer una naturaleza anfipática también, ¿cierto? Una cabeza que es hidrofílica y una cola que es hidrofóbica, ¿no? La cabeza que es hidrofílica, ¿no? Va a tener una carga negativa del fosfato, que ya les dije anteriormente, ¿no? La glicerina o glicerol, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la colina viene a ser un alcohol nitrogenado, ¿no? Uno de los tantos alcoholes que se puede unir a los fosfoglicéridos, ¿no es cierto? Entonces, y la otra parte viene a ser la cola que es hidrofóbica, ¿no es cierto? Entonces, estas dos colas hidrofóbicas no polares, ¿no? Que van a representar, acuérdense, tiene uno saturado, lo reconocemos que es saturado porque está lineal, y el otro insaturado, porque tiene como coditos, ¿no? Como un doblez ahí. ¿Debido a qué? Al doble enlace, ¿no? A ver qué pasó por aquí. Quieren entrar. Ya está. Perfecto. Luego tenemos los esfingolípidos, ¿no? Los esfingolípidos vienen a ser también lípidos que contienen, en lugar de la glicerina, un aminoalcohol, ¿no? Un aminoalcohol. Este aminoalcohol es insaturado, que tiene doble enlace, tiene dobles enlaces, que se denomina esfingosina, ¿no? Este es el alcohol, ese es el aminoalcohol que está en donde, en los esfingolípidos, ¿no? Deriva de un compuesto llamado ceramida, ¿no? La ceramida es el precursor, ¿no? Sí. Nacen por la unión justamente entre el grupo amino de la esfingosina, ¿no? El grupo amino de la esfingosina y el carboxilo del ácido graso, ¿no? Entre el grupo amino de la esfingosina y el carboxilo del ácido graso, ¿no? Entonces, este de aquí es la ceramida. Y la esfingosina, que viene a ser, de repente les vaya a venir en su examen, viene a ser un aminoalcohol, que contiene doble enlace, o sea, insaturado, ¿sí? Dentro de los esfingolípidos más abundantes en el organismo están los que se encuentran en el tejido nervioso. Son las llamadas esfingomielinas, ¿no? Aquí son los más abundantes en el tejido nervioso, donde constituyen las vainas de las mielinas, ¿no? O sea, las esfingomielinas son importantes porque constituyen las vainas de mielina en el tejido, ¿no? Se encuentran fundamentalmente en la vaina de la mielina, ¿no? Que rodea, ¿qué cosa? Las terminaciones o las fibras nerviosas, ¿no? Entonces, importante, ¿cuál es un esfingolípido importante? Las esfingomielinas. ¿Dónde se encuentran? En el tejido nervioso, ¿no? En el tejido nervioso. Entonces, miren la importancia de los lípidos, ¿no? O sea, los lípidos no solamente, ¿no? Hacen daño, ¿no? Como se cree, ¿no? Son mal vistos, pero también que tienen importantes funciones dentro del organismo, ¿no? Luego tenemos los glucolípidos, ¿no es cierto? Que son moléculas complejas formadas por un lípido y un hidrato de carbono de cadena corta, ¿no? De cadena corta, ¿no?
estos, por ejemplo, este dibujo, esta figura que ustedes están viendo acá es un grupo lípido, ¿no? Que está formado, ¿por qué? Por un monosacárido, por la glucosa, en este caso, ¿no? Entonces, un monosacárido. Y acá hay otro, por ejemplo, ¿no? Que está formado por la galactosa, ¿no? Entonces dice los carbohidratos de la membrana celular están unidos a lípidos únicamente en el exterior de la membrana plasmática y en el interior de algunos organelos. Ahora, hay dos tipos de glicolípidos, los gangliósidos y los cerebrósidos. En este caso tenemos dos cerebrósidos. ¿Cuándo se dan los cerebrósidos? Cuando tenemos la ceramida más un monosacárido, ¿no? Y los gangliósidos cuando tenemos la ceramida, acuérdense, la ceramida, ¿con qué cosa? Con un oligosacárido, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser? ¿Qué cosa es un oligosacárido? A ver, han tenido la clase de glúcidos. ¿Qué viene a ser un oligosacárido? Chicos, ¿están ahí? ¿Qué es un oligosacárido? ¿Nadie? Los oligosacáridos, ¿qué vienen a ser? Vienen a ser, ¿qué cosa? La combinación de 2 hasta más o menos 9 o 10, ¿qué cosa? Monosacáridos. Monosacáridos, ¿no? Esos son los oligosacáridos. Muy bien, ¿no? Entonces, en eso se diferencia, ¿qué cosa hemos dicho? Los cerebrósidos, que van a contener la ceramida, pero con un monosacárido, y los gangliósidos, que van a tener la ceramida, pero con oligosacáridos, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien, entonces vamos a ver ahora de los líquidos insaponificables, ¿no? Los terpenos, ¿no? Los líquidos insaponificables, o sea, aquellos lípidos que no van a formar, ¿qué cosas? Sales, ¿no? No van a formar jabones. ¿Por qué? Porque carecen en su estructura de ácidos grasos, ¿no? Justamente por eso la diferencia de los saponificables. Acuérdense que saponificables, formación de jabón justamente viene porque contiene ácido graso. Los terpenos son insaponificables, ¿no? O sea, no contienen ácidos grasos en su estructura. Estos terpenos están formados por la unión, ¿no? De varias unidades de un hidrocarburo llamado isopreno, ¿no? Este isopreno, o según la IUPAC, el 2-metil 1,3-butadieno, ¿no? Entonces, el isopreno va a ser la unidad, el monómero de quién, de los terpenos, ¿no? La unión de varios, el enlace de varios isoprenos, justamente me van a dar, ¿qué cosa? Un terpeno, ¿no? Por ejemplo, según el número de unidades de isopreno, ¿no? Tenemos los monoterpenos, los diterpenos, los triterpenos y los tetraterpenos, ¿no? Monoterpenos, cuando hay 2 unidades, ¿no? 2 unidades de isopreno. Como por ejemplo, ¿dónde la encontramos? En el limonelo, ¿no? En esencias vegetales, ¿no? El pineno, el geraniol, ¿no? Los diterpenos, cuando se unen 4 unidades ¿de qué? De isopreno. ¿Dónde están estos? En las vitaminas, ¿no? En la A, en la E, en la K. Los triterpenos, bueno, se unen 6 isoprenos, 6 unidades de isopreno, ¿no? Como el escualeno, que es un precursor del colesterol, por ejemplo, ¿no? Los tetrarpenos, cuando se unen 8 unidades de isopreno, ¿no? ¿Dónde están estos tetrarpenos? ¿Cuáles son los ejemplos? Los carotenoides, por ejemplo, ¿no? Como la xantófila, los que dan color, ¿no? El caroteno, el licopeno, etcétera, ¿no? Son los pigmentos fotosintéticos. Y más de 8 unidades son los politerpenos, como por ejemplo tenemos al caucho, ¿no? Al caucho. Bien. Luego tenemos, ¿no? Otros lípidos no saponificables, que son los esteroides, ¿no? Los esteroides son lípidos complejos, son saponificables, que van a derivar de un anillo,
¿no? Un anillo tetracíclico, 1, 2, 3, 4, ¿no? Tetracíclico, ¿no? Que se llama ciclopentano perhidrofenantreno. El ciclopentano perhidrofenantreno, ¿no? Está formado por 3 anillos de ciclohexano, miren acá, ustedes, ¿no? Y un ciclopentano, ¿es cierto? Entonces, estos esteroides, ¿no? Van a tener como monómero, como, por decir así, como unidad, ¿no? Al ciclopentano hidrofenantreno, ¿no es cierto? Esteroides lípidos complejos no saponificados. Los esteroides más abundantes van a ser los esteroles. Y dentro de los esteroles, el que tiene mayor importancia es el famoso colesterol. ¿No es cierto? Colesterol. ¿Por qué se le llaman esterol? Porque en su composición por lo menos tiene que ver un grupo OH, un grupo hidroxilo, ¿no? El esterol más importante en los animales es el colesterol, el componente, ¿no? De membranas celulares y lipoproteínas del plasma, ¿no? Justamente en el video que ustedes, en la clase que ustedes tienen de Lima, he visto ahí que hablan de las lipoproteínas, ¿no? Hablan de la lipoproteína, la cantidad de lipoproteínas que tienen que estar para que el organismo funcione normal, ¿no? Entonces, el colesterol es el componente importante de estas membranas, ¿no? Y cuando ustedes ya estén llevando bioquímica, van a ver ustedes justamente, ¿no? Cómo es que transporta el colesterol las proteínas en el cuerpo, ¿no? En el organismo. Entonces, el colesterol, vemos que va a estar formado, ¿por qué? Por cadenas, ¿no? Monadas, ¿no? Un grupo polar. ¿Y cómo se llamaba esta estructura? ¿Cómo se llamaba? Ahí está, el núcleo o el anillo de ciclopentano perhidrofenantreno. ¿No? Acá está el ciclopentano perhidrofenantreno. Esta es la estructura del colesterol. Una cadena carbonatada, un grupo OH y la unidad llamada ciclopentano perhidrofenantreno. Ahora, ¿cuáles son las funciones del colesterol? ¿No? Tiene función estructural y tiene o actúa también como una molécula precursora, ¿no? Una molécula precursora, una molécula que va a dar formación, ¿no? A otras estructuras, a otras moléculas, ¿no? En la estructural, ¿no? Es necesario para la formación y estabilidad de las membranas de las células animales, ¿no? Y bueno, como dijimos, es componente de las lipoproteínas plasmáticas, ¿no? Entonces, esa es una de las funciones del colesterol. Mientras que como molécula precursora, pues va a permitir la formación de la vitamina D, de las hormonas esteroideas, de los ácidos y de las sales biliares, ¿no? Eso es lo que va a permitir, o es la función del colesterol. ¿Es verdad? Bueno. Y ya terminando, ¿no? Terminando, vamos a ver qué cosa, las prostaglandinas, ¿no? Las prostaglandinas también son lípidos que tienen 20 carbonos, ¿no? Y forman un anillo, ¿qué cosa? Ciclopentano. Tiene 2 cadenas alifáticas, ¿no? Tiene 2 cadenas alifáticas. ¿Por qué van a ser importantes estos lípidos, las prostaglandinas? Porque van a intervenir en las respuestas inflamatorias, ¿no? En la secreción gástrica, cuando nos da fiebre, ¿no? También van a intervenir ahí en la secreción, en la coagulación de la sangre, cuando baja la presión arterial, etcétera, ¿no? Entonces, vemos también que estos lípidos tienen funciones orgánicas, ¿verdad? Tienen funciones orgánicas. Muy bien. Bueno, y acá está la bibliografía, jovencitos, para los que quieran
afianzar un poquito más, ¿no? O leer un poquito más, ahí de este libro solamente se han sacado estas diapositivas, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hasta aquí es lo que son líquidos. ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, bueno, no sé si estará doble. Sí, sí, pásame, Liliana, el ¿Sí? Oh, drenaje. Sí, no hay problema. ya, vamos a ver. ¿Listo? Te di los Sí, hospedador, Doyle. sí, ya aparezco como hospedador, sí. Ya, listo, ok. Ya. Gracias. Hasta luego, chicos. A ver, jóvenes. Vamos a culminar la parte de teoría o el repaso de teoría viendo una molécula esencial que vienen a ser los ácidos nucleicos, ¿correcto? Muy bien, a ver, respiren hondo y despiértense. Listo, vamos a compartir pantalla. Muy bien. Vamos a trabajar entonces lo que corresponde a ácidos nucleicos. Muy bien. Vamos a ver entonces este tipo de estructura que es importante, toda vez que la estructura de los ácidos nucleicos componen todo nuestro mapeo genético y toda la estructura básicamente de funcionamiento, ¿no? Que se va a transmitir de generación en generación. Los ácidos nucleicos son dos, el ADN y el ARN. El ADN se aisló por primera vez en 1869 de núcleos de glóbulos blancos y como se encontró en núcleos y era ácido, se llamó ácido nucleico, ¿no? Ahí, así de simple su nombre. Luego se comprobó que los núcleos de todas las células contenían este tipo de sustancia. Pero en 1944 se informa que el ADN se transfería de una especie a otra, junto con todo el conjunto de características hereditarias. Y posteriormente Watson y Crick en 1953 establecieron la estructura tridimensional del ADN, ¿no? Con famosas doble hélices. Los ácidos nucleicos no son otra cosa más que cadenas de azúcares cíclicas de 5 miembros unidos por grupos fosfato. Y al carbón anomérico de cada azúcar está unido al nitrógeno de un compuesto heterocíclico que vienen a ser las bases nitrogenadas, ¿no es cierto? Muy bien. Y vamos a ver que las unidades esenciales de las estructuras de los aminoácidos vienen a ser los nucleótidos. Muy bien. Vamos a ver entonces. Entonces, los ácidos nucleicos son biomoléculas grandes de elevado peso molecular. Su peso molecular oscila hasta los 3.6 por 10 a las 12 daltons, que equivalen a 5,6 por 10 a las 9 pares de nucleótidos. Se aislaron por primera vez, como ya les mencioné, en núcleos de células de pus, es decir, en núcleos de glóbulos blancos, ¿no? Que son los llamados a la defensa del organismo, y su nombre se originó porque eran estructuras ácidas y procedían de la estructura de un núcleo. Miescher demuestra la existencia de dos tipos de ácidos nucleicos, dice, a los cuales los encontró abundantemente en la levadura y los describe con el nombre de ácido simonucleico y el otro como ácido timonucleico. Posteriormente se comprueba que el ácido simonucleico estaba constituido por unidades de ribosa y por eso pasa a llamarse ácido ribonucleico. Y la estructura del ácido timonucleico contenía desoxirribosa y de ahí se llama ácido desoxirribonucleico. En las células vamos a encontrar dos variedades, les indiqué, el ADN y el ARN. El ADN directamente ligado con el material genético, ¿no? La herencia que se transmite de célula a célula, la codificación genética.
con instrucciones específicas para la producción de proteínas específicas del organismo. En cambio, el ARN está asociado a la transmisión de información genética desde el núcleo hacia el citoplasma. Y ahí vamos a encontrar nosotros 3 tipos de ARNs, ¿no es cierto? Encontremos el ARN mensajero, cuya secuencia de bases determina la secuencia de aminoácidos en una proteína, el ARN ribosomal, que es un componente estructural de los ribosomas, que son las partículas en las que se efectúa la biosíntesis de proteínas, y el ARN de transferencia, que es el portador de aminoácidos para la síntesis de proteínas. Entonces vamos a tener 3 tipos de ARN ligados con la transmisión, mientras que el ADN ligado con la carga genética. Los nucleótidos. Los ácidos nucleicos son polímeros grandes de elevado peso molecular y, como les indiqué, sus subunidades vienen a ser los nucleótidos. Así como en los polisacáridos las unidades son los monosacáridos, en las estructuras de los ácidos nucleicos las unidades que los componen vienen a ser nucleótidos. Pero estos nucleótidos, a su vez, están formados por otras estructuras. Están constituidos por un azúcar de 5 átomos de carbono, que puede ser la ribosa o que puede ser la desoxirribosa, un grupo fosfato que deviene del ácido fosfórico y una base nitrogenada. Esta base nitrogenada puede ser una purina de doble anillo o una pirimidina, de anillo simple. Así la vamos a diferenciar, ¿no? Las purinas son las que poseen doble anillo y las pirimidinas las que tienen un anillo simple. Así tenemos dentro de las purinas a la adenina y a la guanina, y dentro de las pirimidinas a la timina, a la citosina y al uracilo. Entonces tenemos las 5 bases nitrogenadas que van a componer toda la secuencia de mapeo de ADN y ARN, con algunas diferencias. La estructura del nucleótido entonces básicamente está formada por la base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato. Van a haber o existir nucleótidos que van a tener un grupo fosfato, otros tienen 2, otros tienen 3 grupos fosfatos, dependiendo de la función que vayan a cumplir dentro del organismo. Pero estructuralmente un nucleótido tiene una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. Los monosacáridos que habíamos visto en la sesión que acabamos de revisar de carbohidratos, y les mencioné que eran importantes, en el caso de las pentosas, son la ribosa y la desoxirribosa. Acá tenemos a la ribosa, que va a componer la estructura del ARN, y aquí tenemos la desoxirribosa. La diferencia entre ambas está en que la desoxirribosa ha perdido un grupo oxidrilo en el carbono número 4, ¿correcto? Ha perdido, un grupo oxidrilo en el carbono número 2, estoy contando mal. 1, 2, en el carbono número 2. Entonces vamos a tener la ribosa y la desoxirribosa, una para el ARN y la otra para el ADN. Entonces vamos a tener que el ADN va a contener las bases púricas adenina y guanina y las bases pirimídicas citosina y timina, junto con la desoxirribosa. Y el ARN va a contener las bases púricas adenina y guanina, pero en cuanto a las pirimídicas cambian, ¿no? Ya no es timina, sino va a tener uracilo, ¿correcto? Entonces vamos a tener las mismas bases nitrogenadas que acabamos de visualizar. En el caso del ADN, timina es lo que cambia, y en el caso de ARN lo que cambia es uracilo, ¿no? En lugar de timina. La unión de la base nitrogenada se va a dar a través de un enlace N-glucosídico. ¿Se acuerdan que vimos en disacáridos que se llama O-glucosídico porque el enlace se da a través del oxígeno, perdón. Pero en este caso el enlace se va a dar a través del nitrógeno, por eso se llama enlace N-glucosídico. Y se va a dar entre el carbono 1 de la pentosa, y el nitrógeno que ocupe la posición 1 en la base pirimídica. Este es el nitrógeno con posición 1. Y también se puede dar con el nitrógeno en posición 9 de las bases púricas, ¿sí? De las bases púricas. Entonces, carbono 1 para la estructura de la pentosa. Esta molécula recibe el nombre de nucleócido y puede ser ribonucleócido o desoxirribonucleócido. Es decir, los nucleócidos son diferentes a los nucleótidos. El nucleócido no tiene fosfato. El nucleócido está formado solamente por la base nitrogenada y un azúcar. Y así tenemos, por ejemplo, el nucleócido llamado adenosina, guanosina, citidina, uridina, ¿no? Cuando el nucleócido se enlaza al fosfato, el nucleócido más el fosfato, mediante un enlace éster entre el carbono número 5 de la pentosa y el grupo fosfato, carbono número 5 de la pentosa y grupo fosfato, hablamos recién de la estructura de un nucleótido. Entonces,
Un nucleótido está formado por una base nitrogenada, un azúcar y un fosfato, pero también puedo decir que está formado por un nucleósido y el fosfato. Los nucleótidos se pueden separar en sus componentes por hidrólisis. Igual, ¿no? Se forman por deshidratación, pero pueden generarse o romperse sus subunidades por hidrólisis. Dependiendo del tipo de hidrólisis que demos, vamos a obtener productos diferentes. Si tenemos una hidrólisis alcalina, es decir, en medio básico, lo que voy a obtener es un nucleósido y un grupo fosfato. Pero si la hidrólisis la desarrollamos en medio ácido, lo que vamos a obtener es la estructura de la base nitrogenada y la pentosa con el fósforo por otro lado, ¿no? Entonces, los productos van a depender del tipo de hidrólisis que utilice. ¿Cómo se van a llamar estos nucleótidos? Por ejemplo, vamos a tener nosotros el nucleótido de adenina, se llamaría adenosin 5' monofosfato, o AMP, o de la guanidina, la guanosina 5' monofosfato, o GMP, o de la citidina, sería citidina 5' monofosfato, o CMP, o del uracilo, uridina 5' monofosfato, o UMP. Muy bien. Entonces vamos a tener la estructura del nucleótido formado por la base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato. Cuando se forma, se pierde una molécula de agua entre la pentosa y el ácido fosfórico, y se pierde una molécula de agua entre la base nitrogenada y la pentosa, para originar nuevos enlaces que van a terminar generando la estructura del nucleótido. Como se da por un proceso de deshidratación, obviamente, cuando yo rompo el nucleótido, el proceso se llamará hidrólisis. Los ácidos nucleicos, dicen, ¿no? Están formados por cadenas de nucleótidos, ya lo indicamos, ¿no? Son las unidades repetitivas que los van a constituir. Y se van a unir por enlaces covalentes, es decir, un nucleótido se une con otro nucleótido a través de un enlace covalente. Y lo hace a través de las posiciones 3' de la ribosa o de la desoxirribosa. Y la molécula de fosfato del nucleótido siguiente, ¿no? Que a su vez esta estructura del nucleótido siguiente se va a enlazar al fosfato en el carbono número 5'. Estos enlaces que se van a formar entre nucleótido y nucleótido para ir formando la hebra de ácido nucleico, se hacen a través de uniones covalentes a las que llamamos puentes fosfodiéster. Entonces, los puentes fosfodiéster van a generar la formación de las hebras de los ácidos nucleicos. Es la unión de nucleótido con nucleótido a través de los carbonos 3' de una pentosa y 5' de la pentosa del otro nucleótido. Acá tenemos la formación, dice, de la estructura de nucleótidos que se van fusionando uno con otro para generar la hebra de ácido nucleico. Para que se pueda generar este proceso de unión, es necesario la participación de una enzima que llamamos ADN polimerasa. Si fuera ARN, se llamaría ARN polimerasa. Esta enzima lo que va a hacer es formar el polímero. Va a ir uniendo los nucleótidos hasta transformarlos en moléculas gigantes. Las moléculas de ADN son considerablemente más grandes que las de ARN, pero además poseen estructuras mucho más complejas, ya que están constituidas por cadenas que son complementarias, ¿no? Las dos cadenas se enfrentan, nos indica acá, por las bases que se mantienen unidas por la existencia de enlaces puente de hidrógeno. Y esos enlaces puente de hidrógeno se van a generar entre el apareamiento que van a tener las bases nitrogenadas. Por ejemplo, entre el par adenina-timina se forman 2 enlaces puente de hidrógeno. Y entre el par guanina-citosina se forman 3 enlaces puente de hidrógeno. Entonces vamos a tener la generación de enlaces puente de hidrógeno. Esto es fundamental porque permite la duplicación o la replicación del ADN. Cada una de las cadenas va a servir como molde para que se reproduzca la cadena complementaria respectiva. Tenemos también nucleótidos no nucleicos, es decir, aquellos nucleótidos que no participan de la estructura del ADN o del ARN, pero que sin embargo cumplen una función dentro del organismo. Y vamos a tener dentro de esos nucleótidos, por ejemplo, que van a cumplir funciones de reguladores metabólicos, activadores de enzimas, coenzimas, intermediarios de reacción, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos el nucleótido de adenina, que son moléculas transportadoras de energía, y ahí tenemos el ADP y el ATP, ¿no? El adenosin difosfato y el adenosin trifosfato.
Los fosfatos van a unirse a través de enlaces ricos en energía y que al romperse liberan esa energía. En las reacciones exotérmicas, ¿no? Se rompen el ATP, transformándose en ADP, liberando energía que el cuerpo va a utilizar. Y en las reacciones endergónicas se hidrolizan, ¿no? También puede actuar, dicen estos procesos de liberación energética, absorción energética, el GTP, que se transforma en GDP, ¿no? Ahí tenemos el adenosín monofosfato, es decir, este adenosín monofosfato es un nucleótido que contiene un grupo fosfato, el adenosín 5' difosfato con 2 grupos fosfato y el ATP, ¿no? Que es el 5' adenosín trifosfato con 3 grupos fosfato. Cada vez que se va hidrolizando, se va rompiendo un grupo fosfato y se va liberando energía. Y cada vez que sucede lo inverso, pasamos del AMP al ATP, lo que hace es sumar energía dentro de la estructura. La formación de nucleótidos de adenina. Vamos a tener nosotros la estructura de la adenina, que es la base nitrogenada, que va a interactuar con la estructura de la beta-D ribofuranosa, en este caso la ribosa, dice, ¿no? Ya tengo el nucleócido de adenosina, este interactúa con el ácido ortofosfórico, pierden una molécula de agua y se forma la estructura de adenosín monofosfato. Se une a otra molécula de ácido fosfórico, es el difosfato, y a otra molécula de ácido fosfórico y forma el adenosín trifosfato, ¿no? Por procesos de deshidratación, ¿no? Perdiendo siempre moléculas de agua. Vamos a tener que el ATP, cuando el organismo necesita la energía para las funciones metabólicas, el ATP tiene que ser hidrolizado. Entonces las reacciones consumen ATP. Al hidrolizar la reacción se pierde fósforo inorgánico, es decir, se pierde un grupo fosfato, y me genera la estructura del ADP. Y entonces aquí el ATP dona energía. ¿Cuánta energía? La energía libre de Gibbs. Delta de G es la energía libre de Gibbs. Y la energía libre de Gibbs es la cantidad de energía de la que yo dispongo para hacer trabajo. Entonces, cada vez que se rompa, dice, o se hidroliza el ATP y se transforma en ADP, se liberan 7,6 kilocalorías por mol. Dentro de las estructuras de adenosina tenemos el AMP cíclico, importantísimo mediador. Ustedes lo van a encontrar esta estructura en estudio amplificado en bioquímica, porque tiene que ver con muchos procesos bioquímicos. Se forma a partir del ATP en el interior de la célula por acción de la adenilato ciclasa. Es la enzima que lo va a romper. Actúa sobre la unión de la membrana celular de determinadas moléculas y la formación de AMP cíclico activa enzimas que actúan en reacciones metabólicas. Se le conoce como segundo mensajero. Las hormonas son los primeros mensajeros. ¿A qué nos referimos con primer y segundo mensajero? Cuando una hormona va a transmitir un mensaje en la superficie celular, tiene que buscar el receptor específico. Encuentra su receptor, que es el estimulador. Esta es la hormona, si se dan cuenta, tiene la forma específica para calzar en el receptor. Calza en el receptor y esto marca un conjunto de señalización dentro de la célula. Entonces empiezan a generar un sinnúmero de reacciones y se empiezan a transmitir la información. Esta información transmitida recae en un segundo mensajero, por eso se llama segundo mensajero el AMP cíclico. Este segundo mensajero va a recibir la información y la va a traducir en señales para desencadenar una cadena de reacciones químicas, todas guiadas por la proteína quinasa. Dice, ¿no? Va a ser un activador. Dice, ¿no? Entonces, este nucleótido de monofosfato de adenosina, llamado AMP cíclico, es un segundo mensajero, ¿no? Sirve como enlace entre las hormonas, que son los primeros mensajeros, y ciertas enzimas que van a regular las funciones celulares. La secreción de hormonas como la adrenalina, por ejemplo, activa la adenilato ciclasa, enzima responsable de la síntesis de AMP cíclico a partir de ATP. Y el AMP cíclico activa entonces una enzima, en general, fosforilándola. Y los nucleótidos cíclicos son importantes para regular este tipo de reacción celular. Y esto se va a desarrollar dentro del citoplasma. Nucleótidos coenzimáticos, es decir, aquellos que cumplen la función de ayudar al trabajo de una enzima o de activar la enzima. Tenemos que una coenzima es una molécula no proteica que le va a inferir funciones a la proteína, que va a intervenir en las reacciones enzimáticas. No son específicas de un tipo de sustrato y lo más importante es que vamos a encontrar nosotros en los procesos bioquímicos son los nucleótidos de flavina. Como vamos a tener nosotros la estructura del flavín dinucleótido
y vamos a tener la estructura del flavin mononucleótido. Y los nucleótidos de piridina, que vienen a ser el NAD y el NAD fosforilado, ¿no? Entonces vamos a tener la estructura de estas coenzimas o nucleótidos que tienen la función coenzimática. Tenemos el nucleótido de flavina, dinucleótido y mononucleótido. Son coenzimas de deshidrogenasas, ¿no? Que van a catalizar ciertos tipos de reacciones dentro del organismo, que son las reacciones de transferencia de electrones. En este caso, todas las reacciones de óxido-reducción, es decir, las reacciones de tipo redox. Los nucleótidos de piridina, como el NAD y el NAD fosforilado, son coenzimas de deshidrogenasas que catalizan también reacciones redox. Ahí se van a encargar de movilizar electrones dentro de los procesos bioquímicos. Acá tenemos sus estructuras. En bioquímica ya no van a ver las estructuras. En bioquímica solo van a encontrar NAD y NAP. Dicen, ¿no? NAD, que es el nucleótido de piridina, ese adenosindinucleótido, y vamos a tener el NAD fosforilado. Pero estas son las estructuras. ¿De qué están compuestos? Están compuestos de bases nitrogenadas, están compuestos de pentosas y grupos fosfato. La coenzima A, importantísima, mediador metabólico importante en los procesos dentro del organismo. Es un derivado del adenosindifosfato, interviene en los procesos metabólicos como transportador de grupos acilo, que vienen de los ácidos orgánicos. De tal forma que esa coenzima A puede acetilarse y formar la acetil-CoA, acetilcoenzima A, derivado de la coenzima A de importantísimo relevancia en el metabolismo celular. Entonces, van a bioquímica y ya van a encontrar solamente que dice CoA o acetil-CoA. Ya no van a encontrar la estructura, pero la estructura es esta. ¿De qué está formada la coenzima A? Está formada de una base nitrogenada, un azúcar, una pentosa que viene a ser la ribosa, un grupo fosfato, grupos fosfatos, y vamos a tener la estructura del ácido pantoténico, que viene a ser una vitamina, una sustancia que pertenece al grupo de vitaminas B, la etilenamina, y en la parte superior, dice, no, en la cabecita vamos a encontrar grupos de tiol. Estos grupos tiol importantes también para los enlaces con las enzimas. ¿Cuáles son las funciones de los ácidos ribonucleicos? Primero que nada, la transmisión de la información genética desde el ADN hacia los ribosomas. Y vamos a tener ahí la participación de las ARN polimerasas a partir de un gen de ADN, y esta se encarga de la secuenciación de nucleótidos, de ADN con información de proteínas, ¿no? Para sintetizarlas. Mediante el complemento de las bases, ¿no? El ARN mensajero, dice, participa en el proceso denominado transcripción, luego el ARN lleva esto a los ribosomas y el ADN es utilizado únicamente como almacén de información genética. Se encargan también el ARN de la conversión de la secuencia de ribonucleótidos de ARN mensajero en una secuencia de aminoácidos. Se llama proceso de traducción. Y por último, el almacenamiento de la información genética. Algunos virus carecen de ADN. Por ejemplo, el COVID es un virus con ARN. Por ello, contienen su información biológica en forma de ARN. Por ejemplo, el virus de la gripe, ¿no? El de la polio, de la inmunodeficiencia humana o el reovirus, que poseen ARN bicatenario. Diferencias sustanciales entre ADN y ARN. El ADN tiene doble cadena helicoidal. El ARN es de cadena simple. El ADN tiene las bases adenina, timina, guanina y citosina. En el ARN cambiamos la timina por uracilo. La pentosa en el ADN es la desoxirribosa, en el ARN es la ribosa. El ADN es una macromolécula, el ARN es una molécula más pequeña que el ADN. El ADN está en el núcleo, el ARN se encuentra en el citoplasma. El ADN constituye los genes que replican o transcriben, replica o se transcribe a ARN. Y el ARN es una molécula involucrada en la síntesis proteica, ¿no? Ella se encarga de llevar la secuencia, de transcribirla y de traducirla hasta transformarla en codones de aminoácidos que constituyen las estructuras de los hilos proteicos nativos que luego se van a plegar para generar estructuras secundarias, terciarias o cuaternarias dependiendo de qué proteína nuestro organismo necesita. Muy bien, eso es todo.